discípulos de Cristo que al reino. Buenos días. Sea el Señor bendiciendo cada una de sus vidas. Hoy continuamos con nuestra serie expositiva del libro de Marcos, la cual hemos titulado Marcos viviendo en el poder del Evangelio. Marcos viviendo en el poder del Evangelio. Y el texto que nos corresponde para el día de hoy es Marcos capítulo 1, versos 16 al 20. Así que yo le invito, por favor, usted si sitúe su Biblia en el pasaje y vamos a empezar orando al Señor. Amén. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana te queremos dar gracias, mi buen Dios. Gracias por tu amor y por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Porque tú, Señor, has sido bueno y has extendido sobre nosotros tu favor y tu generosidad. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de oír tus palabras, de oír, Señor, tu voz, oh Dios. Porque la palabra tuya ha sido inspirada, Señor, por tu Santo Espíritu. Tú soplaste tu palabra y la has enviado, Señor, para aquello, Señor, para lo cual tú, Señor, has dispuesto. Que hoy nuestras vidas puedan estar atentos al consejo de tu verdad, al llamado que tú, Señor, nos haces. Que el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento, renueve nuestra voluntad, regenere nuestros deseos, Señor, y nos dirija a seguir a Cristo. Coloca hoy nuestra mirada en Jesús. Te lo rogamos y te lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén. Vamos a leer el pasaje, hermanos. Marcos capítulo 1, verso 16 al 20, dice así. Andando junto al mar de Galilea, vio Simón a Andrés su hermano, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo con los jornaleros, le siguieron. Amén. Muy bien, hasta este momento, hermanos, es decir, en los versículos anteriores, Marcos nos ha venido mostrando que el Señor Jesucristo es el Rey prometido, el Hijo de Dios que ha llegado. Su camino fue preparado por Juan el Bautista y él anunciaba que venía uno mucho más poderoso que el Señor. El Rey Divino entró en la escena en su bautismo y allí, puro y santo, cumplió toda justicia, se identificó con nosotros e inmediatamente al subir del agua, el Espíritu Santo descendió como forma de paloma y fue ungido el Señor por su Santo Espíritu. El Padre ratificó las credenciales diciendo que Él era su Hijo amado en quien tenía toda complacencia. Marcos usa el verbo y dice que inmediatamente es llevado por el Espíritu al desierto, donde entra en la escena del enemigo, combate contra Satanás y allí es tentado el Señor. Pero donde el primer Adán cayó y donde Israel fracasó, Cristo permanece fiel y sale victorioso. Y una vez sale victorioso, el Rey ahora inicia oficialmente su ministerio público, proclamando: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio.
Ahora, hermanos, Marcos nos va a mostrar cómo la llegada del rey empieza a manifestarse de diferentes maneras. Y menciono esto porque a primera vista parece que los versículos que leímos podrían estar desconectados con lo que hemos venido observando en todo el capítulo. Como si Marcos tratara de hacer ahora un paréntesis para narrarnos el llamado de sus primeros discípulos. Pero no es así. Estos versículos están conectados con el pasaje, con el contexto del capítulo. Y son la primera evidencia de que como el reino de los cielos ha llegado, el rey entonces empieza a llamar a sus primeros discípulos. Porque, ¿qué sucede cuando el rey llega? ¿Cómo comienza él a manifestar su reino? ¿Cuál es la evidencia de que este reino empieza a extenderse? El énfasis del pasaje es que el rey comienza a llamar a sus primeros seguidores para hacerlos sus discípulos y luego enviarlos a extender su reino. Ese es el énfasis que nos va a mostrar Marcos en este pasaje. Y aquí veremos, hermanos, un paralelismo. Veremos dos escenas o tramas que se desarrollan de forma similar. Por un lado, el llamado de Simón y Andrés, y por otro lado, el llamado de Jacobo y Juan. Y aunque su llamado es muy importante, nuestra atención estará centrada en el Señor Jesucristo, que manifiesta su autoridad como el Rey. Porque Él llama soberanamente a hombres comunes y corrientes. Les da una nueva identidad y los aparta para extender su reino, haciéndolos pescadores de hombres. Y amados hermanos, esa verdad no quedó a las orillas del mar de Galilea. El mismo rey que llamó a aquellos primeros discípulos sigue llamando a hombres y mujeres como ustedes y como yo. Sigue transformando nuestras vidas, formándonos como sus discípulos y usándonos para llamar a otros hasta que el último de los escogidos sea llamado a su reino. Por eso he titulado este sermón, El Rey llama a sus discípulos. El Rey llama a sus discípulos. Porque es lo que Marcos nos está mostrando. Y lo veremos en dos aspectos importantes. El llamado soberano del Rey será el primer punto. Y el segundo aspecto que veremos es la respuesta al llamado del Rey. Así que observemos el primer aspecto, el llamado soberano del Rey. Leamos por favor una vez más el versículo 16. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. El Señor Jesús aparece en la escena y comienza su ministerio junto al mar de Galilea. Este mar, que en realidad era un lago, conocido como el lago de Genesaret o el lago de Tiberíades, era un lago de agua dulce, no muy profundo, de 48 kilómetros de profundidad, unos 20 kilómetros de largo por unos 13 kilómetros de ancho. Estaba rodeado de ciudades como Betsaida, Capernaum, Corazín y Magdala, convirtiéndose así en un centro comercial y pesquero muy lucrativo e importante para esta región. La pesca era una de las actividades económicas más importantes de Israel, sobre todo allí en el mar de Galilea. Y el sustento, por supuesto, para muchas familias de aquella región. Y es precisamente allí, en medio de la rutina diaria, donde Marcos nos presenta al Señor Jesús. Mientras él caminaba por la orilla de este mar,
el Señor ve a dos hombres, a Simón, que nosotros también lo conocemos como Pedro, y a su hermano Andrés, que estaban echando la red en el mar, porque ese era su oficio. Seguramente en esa mañana habían muchos pescadores trabajando allí. Sin embargo, tenga en cuenta que el Señor fija su mirada sobre Simón y sobre Andrés. Y no fue una casualidad, no fue que se encontraran en el camino, no. El Señor iba buscándolos a ellos. Ahora bien, hermanos, digo esto porque esta no es la primera vez que ellos se habían visto con Jesús. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 35 al 42, nos dice que un año antes Andrés había escuchado el testimonio de Juan el Bautista, quien señalaba a Jesús como el Mesías prometido. Convencido de ello, Andrés va y busca a su hermano Simón Pedro y le dice: hemos hallado al Mesías. Y entonces ambos fueron a ver al Señor. Ellos eran de Betsadia, Simón y Andrés eran de Betsadia. Pero para ese momento Pedro se había ido a vivir a Capernaum, porque a pesar de aquel primer encuentro con el Señor, ellos continuaron su vida, ellos siguieron su oficio como pescadores. Y un año después, ellos están aquí, lanzando sus redes al mar, esperando que por el peso de plomo en sus bordes descienda la red y atrape los peces. No estaban paseando por la playa, ni disfrutando tampoco de un momento de descanso. Ellos estaban pescando, aparentemente como cualquier otro día para ellos, pero no así en los planes del Rey y el Señor. Ahora, hermanos, Marcos nos va a mostrar a otras dos personas que aparecen en la escena con la misma trama. Leamos por favor el verso 19. Dice la palabra del Señor: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Después de encontrarse con Simón y Andrés, Jesús camina un poco más adelante y fija ahora su mirada sobre otros dos hombres, Jacobo y Juan. Mientras Simón y Andrés desde la orilla pescaban con la red, Jacobo y Juan están en la barca junto a su padre Zebedeo, remendando las redes y preparándolas tal vez para la siguiente jornada de pesca. Ellos no eran hombres de baja condición económica, eran prósperos pescadores de la región de Betsadia. Y lo digo, hermanos, porque el texto nos menciona a Zebedeo, su padre. Y es porque es probablemente un hombre muy conocido en la región. Además, el texto nos dice que ellos estaban en sus barcos, tenía embarcaciones y adicionalmente tenía jornaleros trabajando allí con ellos. El verso 20 nos dice, hermanos, esto. Esto nos muestra que Zebedeo es el dueño de una empresa pesquera próspera, es reconocido en la región. Los dos primeros hombres están lanzando la red al mar, mientras que los otros estarán trabajando en el barco con su padre. Pero para Jesús eso no tiene importancia, porque Él es el Rey que llama tanto al pescador humilde como al empresario próspero. El Señor no se fija de apariencias externas. Mira el verso 17. Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y lo mismo repite con Jacobo y Juan. Verso 20.
El verso 20 dice, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. El Señor Jesús, hermanos, está llamando a sus primeros discípulos. Está empezando a extender su reino con soberanía. Pero ¿qué características tiene entonces este llamamiento? En primer lugar, el texto nos muestra que es un llamado soberano. Este es un llamado soberano. Porque como les dije, posiblemente esta mañana habían muchísimos pescadores trabajando. Habían personas lavando el pescado, preparando las redes, mujeres tal vez, alimentando a hombres que estaban allí trabajando. Es decir, había muchísima gente en ese momento. Sin embargo, hermanos, el Señor decidió llamarlos a ellos 4. Y no los eligió porque ellos fueran mejores que las demás personas que estuvieran allí, ni porque ellos hubieran ido primero a buscar al Señor Jesús. No, Él los llamó porque Él los eligió por el puro afecto de su voluntad. Cristo fue quien los escogió a ellos, no ellos a Jesús. Porque el llamado del Señor, hermanos, no empieza en la voluntad del hombre. El Señor no comienza llamando a los poderosos, ni a los líderes religiosos, ni a la élite espiritual de Israel. Él comienza a llamar a hombres sencillos, comunes y corrientes, para manifestar que su llamado es soberano. En el Antiguo Testamento era Dios quien escogía a los profetas para encomendarles una misión. Y aquí Jesús está haciendo lo mismo con sus discípulos. Porque en el reino de los cielos, hermanos, la iniciativa para cualquier servicio empieza es en el Señor y no en los hombres. El Señor en Juan capítulo 15, 16 les dirá: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. ¿Nota usted? Este es un llamado soberano. Pero además, hermanos, es un llamado personal. El Hijo de Dios ejerce su autoridad como Rey y como Señor, llamando de forma personal, de forma unilateral a sus primeros discípulos. Y esa autoridad la vemos cuando el Señor le dice: vengan en pos de mí, acérquense, síganme. Y esto es muy interesante, hermanos, porque en aquella época los rabinos no elegían a sus discípulos. Eran los discípulos quienes escogían al rabino que querían seguir y le expresaban su deseo de querer aprender de él. Entonces el rabino decidía si sí era aceptado o no el discípulo. Pero eran los discípulos quienes escogían a su rabino. Pero Jesús, hermanos, no es solamente un rabino de Israel, ni un profeta que llama a un sucesor, como en el caso de Elías con Eliseo. Él es Dios mismo. Él es el Rey del universo, quien tiene toda autoridad para llamar de forma soberana y personal a aquellos que ha escogido para que estén con Él y para que le sigan. Este es un llamado soberano, pero al mismo tiempo es un llamado personal y también es un llamado a seguirle continuamente. Este llamado, hermanos, les demandaba a estos 4 hombres una entrega total, a rendirse completamente al Señor. Y sabemos
por el testimonio de los discípulos que para muchos de ellos sí que les significaría entregar hasta su propia vida por seguir a su Señor. El verbo seguidme está expresado como un imperativo presente. Es decir, Él los eligió para que le siguieran de forma continua. No era un llamado solamente para ese día. El Señor no les está diciendo síganme por hoy. Era un llamado para seguirles toda la vida, los 7 días de la semana, los 365 días del año, las 24 horas del día, hermanos. Porque no se puede ser discípulo de Jesús a medias. Nosotros no podemos decir, mientras que todo marche bien, voy a seguir al Señor. Pero si me llegan las pruebas, si me llegan las dificultades o el sufrimiento, entonces no, ya no lo voy a seguir, porque qué gracia tiene seguirlo si vienen problemas a mi vida. No, hermanos, aquí no había lugar para el doble ánimo. El llamado del Rey es a seguirle todos los días de nuestras vidas, hasta que Él venga o hasta que nos llame a su bendita presencia. Es Jesús quien nos llama a tener una relación íntima con Él. Observe el texto, Él los vio, Él los eligió, Él los llamó. El Señor los llamó a ellos para que fueran sus discípulos. Y esto iba mucho más allá de solamente adquirir conocimiento teórico. Él los estaba llamando a caminar con Él, a vivir con Él, a aprender de Él, a ser transformados por Él para llegar a ser como Él. Estos 4 hombres, hermanos, estarían de aquí para adelante con el Señor todo el tiempo. Escucharían sus palabras, verían sus poderosas obras, contemplarían su misericordia, aprenderían de Él a depender del Espíritu Santo y su perfecta obediencia al Padre. Y esto sería solo posible si le seguían continuamente. Y hermanos, mientras menciono estas cosas, puedes estar meditando cómo Dios también te llama o te ha llamado. Porque este es el mismo llamado que se nos ha hecho a nosotros en Cristo. Tal vez las circunstancias fueron diferentes. De seguro el momento de nuestra vida era distinto a cuando Él nos llamó. Porque no hay ningún pescador aquí entre nosotros en esta mañana. Sin embargo, hermanos, aunque el Señor obró de manera diferente con unos o con otros, los mismos principios de este pasaje son aplicados también para nuestro llamado. Algunos tuvimos que atravesar por algunas circunstancias antes que el Señor nos trajera a sus pies. Otros tal vez tuvieron el privilegio de seguir al Señor y de ser llamados desde su niñez. Pero la esencia del llamado sigue siendo el mismo, hermanos. Porque si hoy estamos en Cristo, no es por nuestros propios méritos. Es porque un día el Señor nos escogió y nos llamó soberanamente. Es porque un día el Señor metió la mano en el barro, en el lodo cenagoso y nos llamó desde allí. Tú no viniste a Cristo porque un día decidiste buscarlo. El Señor no era el que estaba perdido. Tú y yo éramos los que estábamos perdidos. Y no nos llamó porque Él vio algo extraordinario en nosotros, ni por nuestras capacidades. Él te eligió, Él me eligió, Él nos eligió a nosotros, hermanos, por el puro afecto de su voluntad. Movido solamente por su tierna misericordia. Efesios 2:1 nos dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
Él nos dio vida juntamente con Cristo. Fue un llamado soberano, hermanos. Y nos llama por nombre propio. Nos llama de forma personal, por tu propio nombre. Amado hermano, si Jesús no te hubiera llamado, ¿dónde estarías hoy? Yo personalmente estaría perdido, hermanos. Pero por su gracia, por su amor con que nos amó, el Señor puso su mirada sobre nosotros, siendo pecadores, no teniendo ninguna obligación, y nos llama. ¿Y para qué nos llama? Nos llama para que le sigamos, para estar con Él. Nos llama para que estemos con Él, hermanos, porque su llamado también demanda de nosotros una vida completamente rendida ante su autoridad. El Señor Jesús dice en Mateo 16:24, si quiere por favor acompáñeme allá al texto. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si el Señor te está llamando, hermanos, ya no es para que vivas para tus propios deseos. Ahora nuestra vida le pertenece a Cristo. Él nos llamó para ser sus discípulos. Él nos llamó para vivir una comunión íntima y permanente con Él. Nos llamó para conocerle. Nos llamó para escucharle, para aprender de Él, para estar con Él, para ser instruidos y transformados por Él, para que sigamos sus pisadas. Si Él nos llama, si el Señor nos está llamando en esta mañana, ¿por qué no seguimos sus pisadas? ¿Por qué seguir viviendo para nuestros propios propósitos? ¿Por qué permanecemos estáticos cuando Él nos llama de forma soberana, de forma personal? Y nos llama para que estemos con Él continuamente. Pero además, hermanos, también quiero que notemos que este es un llamado con una promesa eterna. Mire el versículo 17 nuevamente de Marcos 1. El Señor les dice, venid en pos de mí, es el llamado, y haré que seáis pescadores de hombres. El Señor llama a estos 4 varones con la bendición de hacerlos pescadores de hombres. Esto, hermanos, lleva implícita la promesa de prepararlos para una tarea infinitamente superior a la que ellos habían desempeñado hasta ese momento. Ellos habían pescado tal vez desde su juventud, pero ahora el Señor les dice, yo los voy a hacer pescadores de hombres. El Señor no les está diciendo háganse pescadores de hombres, ni tampoco les está diciendo si ustedes se esfuerzan mucho, entonces algún día llegarán a ser pescadores de hombres. No, el Señor les dice yo haré que sean pescadores de hombres. Porque es el Señor, hermanos, que ahora les va a dar una nueva identidad. En lugar de pescar peces, tarea que habían desarrollado durante muchos años, ahora ellos serían hechos pescadores de hombres. Y esta era una obra que solamente podía realizar aquel que bautiza con Espíritu Santo. Solamente el Señor con su poder podía revestir a estos hombres para hacerlos pescadores de hombres. Ellos iban a estar cerca de Jesús
para aprender del admirable y verdadero pescador de hombres. Ellos aprenderían del maestro cómo lanzar la red para aprender también a pescar con el Señor. Porque el Evangelio de Marcos nos va a mostrar de aquí para adelante al Señor predicando, buscando a los pecadores, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, trayendo las masas a su reino. Él es el verdadero pescador de hombres. Y ellos aprenderían de aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ellos aprenderían de Jesús. De esta manera entonces serían preparados y enviados para anunciar a este mismo Jesús y pescar hombres. Ya no echarían la red a la orilla del mar o desde la barca. Ahora ellos lanzarían la red del Evangelio, que es poder de Dios, para rescatar a hombres, a mujeres y a niños del pecado y de la condenación. El Señor les está concediendo el privilegio de ver a miles de pecadores siendo transformados por este Evangelio y añadidos al reino de Cristo. Porque, hermanos, el Señor nunca llama a alguien para dejarlo igual. Aquella persona a la que el Señor llama, Él mismo la transforma. A quien llama, Él mismo capacita. A quien llama, Él mismo le da una nueva identidad y lo envía para extender su reino. Lo hace pescador de hombres. Qué promesa tan grande. Qué promesa tan grande, hermanos, porque el Señor puede salvar a los pecadores sin ti y sin mí. Pero en su gracia nos concede el honor que ni siquiera a los ángeles se les ha concedido. Y es predicar el Evangelio, es hacernos parte de esta misión de rescate que tiene repercusiones eternas. Dice Sugel Michelin: Él nos envía al océano de este mundo a lanzar la red del Evangelio y dejar los resultados en sus manos, porque Él sigue siendo poderoso para salvar hasta el más duro de los pecadores, dice Sugel. Así como el pescador saca del mar a los peces para llevarlos a la barca, porque los peces no vienen solos, Cristo también nos da el Evangelio para alcanzar a los perdidos, sacándolos del dominio del pecado y de las tinieblas y trasladarlos ahora al reino de su Padre. Y esto debe motivarnos a predicar el Evangelio. Porque cuán bienaventurados, cuán dichosos, cuán benditos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas del reino. Eres bienaventurado si predicas el Evangelio. Daniel 12:3 dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. A quien el Señor llama de forma soberana y personal, Él lo hace también un pescador de hombres. Pero hay una pregunta que cada uno de nosotros debe responder delante del Señor en esta mañana. Y es: ¿cuál es nuestra respuesta a su llamado? ¿Qué está impidiendo que vivamos para los propósitos de aquel que nos está llamando? ¿Cuáles son nuestras excusas ante su llamado? Y esto, por supuesto, nos lleva a nuestro segundo punto: la respuesta al llamado del Rey.
Hasta aquí el pasaje, hermanos, nos ha llevado a ver cómo el rey llama a sus discípulos. Pero ahora nos va a mostrar cómo responden al llamado del rey. Miremos el verso 18, por favor. Del capítulo 1 de Marcos. Marcos 1:18 dice: y dejando luego sus redes, le siguieron. Primero está la respuesta de Simón y Andrés ante el llamado del rey. Su respuesta, hermanos, fue inmediata. Ellos dejaron sus instrumentos de trabajo, dejaron todo lo que tenían en ese momento para seguir al Señor. Dejar las redes les significaba un cambio en sus vidas. Estaban dejando atrás todo lo que hasta ese momento había definido su manera de vivir, su oficio. Estaban dejando la fuente de ingreso económico de ellos y de sus familias. Estaban dejando el propósito de sus vidas para seguir ahora los pasos del rey. Esta era, hermanos, una renuncia a ellos mismos. El mismo Pedro en Marcos 10:28 le dice al Señor: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Marcos 10:28. Y lo mismo también ocurre con la respuesta de Jacobo y Juan. Mire por favor el verso 20. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Está la misma respuesta. Ellos no solamente dejaron las redes que estaban remendando, también dejaron a su padre Zebedeo y dejaron la barca donde estaban trabajando con él. Muy probablemente estos dos, Jacobo y Juan, habían crecido pensando que algún día ellos continuarían el legado de su padre y que estarían al frente de la industria pesquera. Pero ese día, hermanos, todo cambió para estos 4 hombres. Es fantástico. Y Marcos es enfático porque nos dice que en los 2 casos la respuesta fue inmediata. La Reina Valera no lo dice de esta forma, pero la Biblia de las Américas y otras versiones precisan esto. La Biblia de las Américas dice así: y dejando al instante las redes, le siguieron. Porque seguir a Jesús, hermanos, demanda una respuesta radical de nosotros. Ante la promesa del Señor de prepararlos para esta tarea infinitamente superior, los 4, sin demora, sin objeción, sin titubeo, dejaron todo en ese momento y fueron a seguir al Señor de una vez, al instante. No lo pensaron. Ellos hubieran podido haber dicho como otros más adelante: ¿no este es el hijo de José, el carpintero de Nazaret? ¿Acaso no conocemos a su familia, sus hermanos y su madre no están entre nosotros? ¿Por qué entonces vamos a seguirlo? O haberle cuestionado al Señor: ¿y ahora cómo vamos a sostener a nuestras familias? ¿De qué vamos a vivir? ¿Quién ayudará a nuestro padre en las labores de la pesca de aquí para adelante? Podían haber surgido muchas razones para cuestionar el llamado del Señor. Sin embargo, hermanos, su respuesta fue radical. Dejaron todo y fueron con el Señor. Y no quiero ser moralista en este punto, pero ¿por qué entonces ellos dejaron todo y siguieron de una al Señor? Nuevamente, porque el que los llamaba no era simplemente un rabino más que estaba reclutando discípulos. No era un maestro más de Israel. Delante de ellos, hermanos, estaba el Rey Supremo del universo.
Delante de ellos estaba Dios mismo, llamándolos con autoridad divina, porque Él los había escogido para que ellos fueran sus discípulos. Y el hecho, hermanos, de que no pusieran excusas, sino que dejaran todo para seguir al Señor, no solamente habla bien de estos cuatro, principalmente exhibe la autoridad del Rey que los está llamando. Estos hombres pudieron responder al llamado del Señor porque las palabras del Rey tienen autoridad. Porque en las palabras del Señor hay poder, hermanos. Y cuando Él llama, nadie puede resistirse a su llamado. Más adelante el mismo Evangelio nos dirá que la gente decía: ¿quién es este que habla con autoridad y no como los escribas y los fariseos? Este es Jesús, hermanos, el que envía su palabra y no vuelve vacía, sino que produce aquello para lo cual Él la envía, hermanos. El poder de la palabra del Señor es extraordinario. Cristo, como agente de la creación, abrió su boca, y todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles o invisibles, fueron creadas inmediatamente. Cada cosa, hermanos, vino a la existencia sin reproche, sin titubeo, sin demora. Y allí está el mismo Dios. Allá está el mismo Rey abriendo su boca y llamando a estos hombres con poder. Él tiene toda la autoridad. Él tiene todo el señorío. Él les demanda que le sigan. Y eso es suficiente para que ellos dejen todo y respondan a su llamado, hermanos. Pero si ellos también responden, es porque algo ha ocurrido en sus corazones. El hombre, por su propia naturaleza, no quiere ni tampoco puede venir a Dios a menos que Dios lo llame eficazmente. Es como Lázaro. Lázaro no podía levantarse solo de la tumba por sí mismo. Necesitaba oír las palabras del Señor para levantarse de su condición muerta. Y Romanos 3, 11 y 12 nos dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En vez de ir en pos del Señor, en vez de seguir al Señor, todos nos alejamos de Él. En vez de hacernos útiles para su reino, todos nos hacemos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y estos cuatro hombres no son la excepción. Ellos también, como todos nosotros y como toda la humanidad, sin Cristo estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Si hubiera dependido de ellos, ellos habrían rechazado al Rey. Si hubiera dependido de ellos, ellos hubieran hecho como un año atrás, cuando le vieron. Hubieran vuelto a pescar, hubieran vuelto a sus oficios de pescadores, hermanos. Pero, hermanos, aquí quiero enfatizar que cuando Dios llama eficazmente por medio de la obra del Espíritu Santo, Él ilumina el entendimiento, Él transforma las vidas, Él quita el corazón de piedra, Él renueva la voluntad y produce en sus escogidos el deseo de seguirle. El Señor llama eficazmente a estos hombres por la obra del Espíritu. Él los cambia para que ellos ahora respondan con libertad a su llamado. Aquí hay una pequeña y delgada línea entre la soberanía de Dios y el llamado del hombre, y la responsabilidad del hombre. Porque yo no estoy diciendo que el Señor los forzó, los obligó o coactó su voluntad para que ellos siguieran al Señor, no. Los cuatro, con disposición, decidieron aceptar ese llamado. Los cuatro dejaron todo y siguieron al Señor.
pero lo hicieron porque el Señor transformó su vida, porque el Señor cambia su identidad, porque el Señor les mostró que Él es infinitamente más valioso que todo aquello que estaban dejando atrás. Esta es una obra del Espíritu. Y entonces ellos, después de ser transformados y de ver esto, después de que su velo es quitado y ven al Rey llamándolos, escogen libre y voluntariamente seguir al Señor. ¿Me hago entender? La confesión de Westminster en el capítulo 10 del llamamiento eficaz nos dice esto: a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, es a quienes le place en el tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y por su espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que se hallaba, les da vida y salvación por Jesucristo. Esto lo hace iluminando espiritualmente su entendimiento, quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne. Renueva sus voluntades y por su poder soberano llevándolos a hacer aquello que es bueno. Mire cómo sigue la confesión. Sin embargo, ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido la voluntad de hacerlo por gracia. Esta es, hermanos, la verdad. Nuestro Señor es tan poderoso y al mismo tiempo tan lleno de gracia, que aunque pudiéramos permanecer en nuestro estado de pecado, alejados de Él y sin seguirle, Él transforma nuestra vida por medio de su Espíritu. Él renueva nuestra voluntad y Él produce en nosotros el deseo de seguirle libre y voluntariamente. De principio a fin la obra es del Señor, hermanos, porque nadie puede permanecer igual al estar delante del Salvador y Rey. Nadie, hermanos. La respuesta es inmediata y es obvia, es evidente. Ahora bien, si nosotros, hermanos, hemos sido llamados a seguir al Señor, esto también debe ser evidente en nuestras vidas. Porque el Señor es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Como dice Filipenses 2:13, Él es el que produce en nosotros el querer y también el que produce el hacer, el acto por su buena voluntad. Y entonces estos 4 hombres no permanecen estáticos. Ellos dejan atrás su antigua manera de vivir y ahora van en pos de Jesús para empezar una nueva vida, una vida completamente diferente. El llamamiento del Señor les exigía rendirse ahora ante su señorío. Y la respuesta, lo dejaron todo, y le siguieron. Ellos dejaron las redes, ellos dejaron las barcas, ellos dejaron los empleados, incluso dejaron hasta su propio padre, porque vieron que el Señor Jesucristo es más valioso que todas las cosas que tenían hasta ese momento. Hermanos, seguir al Rey implica un costo. Para ellos les implicaba dejar aquello que era su vida misma. ¿Por qué nos aferramos a cosas cuando el Señor nos llama? Cuando nosotros no vamos en pos del Señor, lo que está mostrándose en nuestros corazones es que todavía hay pequeños ídolos en nuestro corazón, pequeñas cosas, porque ninguna relación, ningún proyecto, ninguna posesión, ningún ídolo puede estar por encima de nuestra relación con Cristo. Nada. Spurgeon dice: si no amas a Cristo,
Si no lo amas más que todas las cosas, verdaderamente no lo amas. Y así es, hermanos. Cristo también nos demanda a nosotros una entrega total a su señorío. Y eso no significa, no estoy diciendo que tú ahora tienes que dejar tu profesión para ahora irte al ministerio por completo. No, si el Señor no te está llamando a eso. Si el Señor te está llamando a eso, por supuesto, discierne la voz de Dios. Pero aquí sí hay un principio, hermanos. Y es que seguir a Cristo implica renunciar a nuestro propio yo. Nos implica abandonar nuestros propios planes. Nos implica también renunciar a nuestros deseos para decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad para seguirte? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice el Señor. ¿Recuerdan en Lucas 9 cuando algunos le decían al Señor: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas? Y el Señor les decía: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. A otro el Señor le dijo: sígueme. Pero él le respondió: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y entonces el Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven a seguirme y anuncia el reino de Dios. A otro también le dijo: Señor, te seguiré, pero déjame que primero vaya y me despida de los que están en mi casa. Y el Señor concluye con estas solemnes palabras: ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, es apto para el reino de los cielos. El Señor deja claro que seguirle a Él, hermanos, nos exige que Él sea nuestro primer lugar, que Él sea el primer lugar en nuestras vidas. Su señorío, hermanos, debe ser absoluto en nosotros, estemos en el ministerio o no estemos en el ministerio. Porque tenga en cuenta que al ministerio de pescar hombres, todos somos llamados, hermanos. Todos y cada uno de nosotros, sin importar la profesión que estemos desempeñando. Que el Señor en esta mañana nos dé por su Espíritu la capacidad de discernir su llamado. Porque a veces tenemos muchos peros como no sé hablar como Moisés. ¿Qué voy a decir? Tengo muchas cosas por hacer. Tengo muchos peros, hermanos. Pero tenga en cuenta que Dios no llama a los capacitados. Él capacita a los que llama. Él capacita a los llamados, hermanos. Pero eso exige trabajo, exige diligencia, porque esos hombres no eran ociosos, eran pescadores. Y tal vez, no conozco mucho la labor de un pescador, pero creo que es una labor muy exigente, pescar de noche o de madrugada. Y el Señor a estos hombres no los está llamando ahora a irse de vacaciones. Él no los está llamando a vivir una vida cómoda o a estar en la ociosidad. No, el Señor los está llamando a ocuparse en el llamado. Ellos ahora iban a pescar hombres, que sería mucho más exigente. Y por supuesto, su llamado no estaba todavía a la altura. Porque si recordamos, Simón era un hombre impulsivo, inestable. Andrés era un hombre más sencillo, un poco más discreto. Jacobo y Juan, conocidos como los hijos del trueno, eran temperamentales. Señor, manda y hacemos descender fuego y que consuma a toda esta ciudad, a todos estos hombres. Eran impetuosos y eran ambiciosos también. Señor, déjanos estar a tu derecha y a tu izquierda cuando tú vengas en tu reino. Estos hombres no están a la altura del llamado todavía, hermanos. Ninguno de ellos estaba listo para la misión. Por eso necesitaban estar con Él.
Por eso necesitaban aprender del Señor. Por eso necesitaban ser capacitados y transformados por el Señor para el ministerio. ¿Y qué de nosotros? Asimismo nosotros tenemos muchas cosas por aprender y muchas cosas por desaprender. Tenemos muchas actitudes y deseos que abandonar que no son compatibles con el carácter del reino. Nosotros también, como ellos, necesitamos ser transformados a la imagen de Cristo. Pero la esperanza está, hermanos, en que el mismo Señor que nos llama es el que completa en nosotros la obra. El mismo Señor que ha comenzado en nosotros su obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El mismo Señor, como dice la Escritura, que fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. ¿Cuáles son nuestras excusas a su llamado? Si Él llama de forma personal, de forma soberana, si Él te está llamando a ti y me está llamando a mí y nos da una promesa infinitamente superior y nos capacita para su llamado, ¿qué excusa podemos poner hoy ante el Rey? No endurezcas tu corazón. Ven a Él en arrepentimiento. Rinde tu vida a su señorío. Porque aquí el Señor no nos llama a tener un título religioso de domingo. Él nos está llamando a ser verdaderos discípulos de Él, a estar con Él, a caminar con Él, a conocerle a Él de forma personal, a seguir sus pisadas. Pero amado hermano, escúchame. Si el Señor te está llamando al ministerio, si el Señor te está llamando a alguna obra de servicio en la congregación, esto te demanda esfuerzo y entrega. Esto te exige que dejes atrás las distracciones. Esto te exige que aún aquellas cosas que están interfiriendo entre el llamado del Señor, las dejes a un lado y te enfoques en seguirlo a Él. Recuerda, Él debe ser la prioridad en el llamado. Pablo dice que ninguno que milita y se enreda en los negocios de la vida es apto, porque no se enreda a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda de Timoteo 2:4. Ven al Señor hoy, hermano. Escucha su llamado. Discierne hoy su voz. Porque esto solo es posible porque el mismo Rey que caminó por las orillas del mar de Galilea para buscar a aquellos 4 pescadores es el mismo Rey que caminó hacia la cruz y murió por pecadores como nosotros. Pero Él resucitó al tercer día. Y hoy el Rey que llamó a aquellos primeros discípulos sigue llamando a hombres y mujeres como ustedes y como yo, a que le sigamos, hermanos. Cristo padeció y nos dio ejemplo para que sigamos también sus pisadas. Como escribiría Pedro sin olvidar aquella lesión que tuvo aquel día. Primera de Pedro 2:21. El Señor sigue transformando vidas, hermanos. El Señor sigue dando una nueva identidad. El Señor sigue llamándonos y preparándonos para que vayamos y prediquemos el Evangelio hasta que el último de los escogidos sea traído a su reino. Que el Espíritu obre hoy en nuestros corazones y podamos responder a su llamado con la misma diligencia que estos 4 pescadores respondieron y sigamos sus pisadas. Amén. Vamos a orar al Señor. ¿Qué debes orar hoy al Señor? ¿Cómo debes orar hoy a Él? Tal vez tengamos que pedirle perdón
que renueve nuestras vidas, que transforme nuestros corazones, para que podamos seguirle a Él. Bendito y soberano Dios del universo, en esta mañana, Padre Santo, en el nombre de tu amado Jesucristo, en quien tu alma, en quien tu ser, Señor, tiene completa complacencia, permítenos acercarnos a ti. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres paciente para con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, porque en tu gracia y en tu bendita misericordia no nos has dejado en nuestro estado de pecado. Tú no nos has dejado, Señor, en nuestra iniquidad. Tú nos has llamado, Señor, de forma personal a cada uno de nosotros. Hoy con mis hermanos, Señor, reunido en este tu día, nos has llamado para ti, Señor. Pero a veces, Señor, en nuestros corazones hay doble ánimo. En nosotros, Señor, hay titubeo. A veces nuestras fuerzas, Señor, se agotan, nos fatigamos y nos cansamos, Señor. Y muchas veces miramos hacia atrás, Señor. Muchas veces, Señor, volvemos atrás, Señor. Te pido perdón, Señor, porque sé que ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es digno del reino de los cielos. Perdónanos, Señor, por las excusas, porque son excusas. Estos 4 hombres lo dejaron todo. Tú los llamaste, Señor, cambiaste sus corazones y ellos, sin titubeo, Señor, sin excusa, lo dejaron todo para seguirte. Y a veces nosotros, Señor, sacamos excusa por una y otra cosa. Te pedimos perdón, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Renueva nuestra voluntad, renueva nuestro compromiso contigo, Señor, de seguir tus pasos, de estar contigo, de caminar contigo, de leer las Escrituras, de aprender de ti, de ser llenos de tu Espíritu y de ir a predicarle a otros, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Haz de estos, mis hermanos y mis hermanas, pescadores de hombres. Haz de estos, de nosotros, de estos vasos de barro frágiles y débiles, Señor, para la gloria de tu nombre, pescadores de hombres, Señor. Levanta esta iglesia, por favor, Señor, te lo pido. Levanta esta iglesia en el lugar donde nos has colocado para transformar, Señor, este sector, para que vidas sean cambiadas, para que otros sean llamados, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Te lo pedimos, Padre. Te adoramos y te bendecimos. Gracias te doy, Señor, por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor. A ti y solo a ti, Señor, sea la gloria. Solo a ti, Rey, sea toda alabanza y adoración. Que tú, Señor, seas el que resplandezca delante de nuestros ojos. Que solo tú, Señor, seas exaltado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fieles discípulos de Cristo que al reino